Nadie lo miró. Nadie le ofreció un vaso de agua. Nadie preguntó si necesitaba ayuda. Porque en aquella sala de espera blanca, pulcra, moderna, un hombre ciego con bastón viejo no parecía urgente. Parecía invisible. Y sin embargo, lo que nadie sabía, era que ese hombre había salvado vidas. Y estaba a punto de salvar una más. Si historias reales o posibles como esta tocan tu corazón, considera suscribirte al canal. Todo comenzó a las 7:52 de la mañana. El sol apenas asomaba sobre los cristales del Hospital Santa Clara, un centro privado de renombre, donde la gente pagaba por no esperar, donde el silencio era parte del lujo, donde la recepcionista sabía sonreír, pero también sabía cuándo ignorar. La sala estaba casi llena. Personas con ropa elegante, otras revisando sus teléfonos, una madre joven que intentaba calmar a su hijo con una tablet. Todo parecía rutinario, impersonal, clínico. Y entonces, entró él. Zapatos gastados, bastón blanco, chaqueta arrugada. Avanzó lentamente, tanteando el espacio. Cada paso era medido, como si temiera que el suelo se rompiera bajo sus pies. Algunos lo miraron con incomodidad. Otros desviaron la mirada. La recepcionista levantó la vista, pero no dijo nada. Se sentó con esfuerzo en la esquina de la sala. Respiraba con dificultad. En su mano temblorosa, sostenía una carpeta. Dentro, una historia. Afuera, solo indiferencia. Lo que nadie sabía, es que se llamaba Samuel. Tenía 74 años. Y hacía apenas una semana, un médico rural le había dicho en voz baja: necesita un estudio urgente. El dolor podría ser algo más, algo serio. Pero en el hospital público no había espacio. 3 meses de espera. Y Samuel, con su pensión mínima, vendió su guitarra vieja, la que no tocaba desde el accidente, para poder pagar una consulta particular. Un amigo de su hijo, un hijo que ya no estaba, le había dicho que ese hospital tenía especialistas buenos. Así que ahí estaba, solo, esperando sin ver, esperando sin saber que todo iba a cambiar, aunque no como imaginaba. Minutos pasaron. Luego, media hora. Las personas seguían entrando. Muchos eran llamados antes que él. A algunos, los acompañaban enfermeras con bata pulcra. A otros, simplemente los pasaban directo. Prioridades. Pero Samuel seguía ahí, sus labios secos, sus manos apretando la carpeta como si en ella sostuviera su dignidad. Nadie sabía que su corazón latía con miedo. Nadie sabía que llevaba 2 noches sin dormir por el dolor. Nadie sabía que hace años, en una guerra olvidada, había salvado a un niño entre bombas y polvo. Nadie sabía que ese niño ahora era médico, y que también trabajaba en ese hospital. Pero la vida, a veces, juega con los tiempos. Y ese reencuentro aún no había llegado. A las 8:42, una enfermera pasó frente a él. Samuel alzó la voz suavemente. Disculpe, ¿me podrían decir cuánto falta para que me atiendan? La enfermera lo miró de reojo. No detuvo el paso. Tiene que esperar a que lo llamen por nombre. Pero, soy ciego, dijo él con voz quebrada. No puedo ver la pantalla. Lo siento, señor, respondió la enfermera, ya de espaldas. Así es el protocolo. Y siguió caminando. Samuel bajó la cabeza. Sus labios temblaban. Su dignidad, también. Recordó entonces la última vez que alguien lo miró a los ojos con respeto. Fue hace 7 años, en una iglesia pequeña, donde una niña le agradeció por ayudarla a cruzar la calle bajo la lluvia. Era extraño lo que la memoria escoge. Recordó también el olor del arroz que su esposa preparaba cuando él llegaba del trabajo. Y como ella le decía mi valiente cuando él contaba historias de la guerra. Pero ella ya no estaba. Y sus historias ya no interesaban a nadie. Afuera, la vida seguía. Adentro, el aire se llenaba de murmullos, notificaciones de celular y la indiferencia elegante de un hospital privado. A las 9:17, un hombre de traje se acercó al mostrador. Tengo prisa. ¿Cuánto falta para que me atiendan? La recepcionista sonrió. 5 minutos, doctor Ortega. Pase por favor. El hombre caminó firme. Médico. Prestigioso. Con bata blanca y mirada de urgencia. Pasó frente a Samuel sin notarlo. Pero, por un instante, se detuvo.
Algo en el rostro del viejo. Una sombra familiar. Un gesto. Una cicatriz. El doctor Ortega frunció el ceño. Dio un paso más. Luego, otro. Pero algo lo obligó a mirar atrás. Y ahí estaba. Samuel. Con la cabeza baja. Respirando lento. La carpeta en el regazo. El bastón apoyado contra la silla. El doctor Ortega se acercó. «Señor». Samuel alzó la cabeza. Sin dirección. «Sí. ¿Se llama Samuel?» El viejo asintió lentamente. El médico se quedó en silencio unos segundos. Y entonces, su voz cambió. «¿Samuel Ramírez?» «Sí. ¿Usted estuvo en Ayutla en 1986?» Silencio. Samuel se tensó. «Sí». «¿Quién?» «¿Quién pregunta?» El doctor Ortega se quitó los lentes. Su voz era apenas un susurro. «Usted me salvó la vida». Y ahí, la historia dio un giro. El médico se sentó a su lado. Lo tomó de la mano. «Yo tenía 8 años. Usted me sacó de una casa en llamas. Mi madre murió ahí, pero usted me sacó». Samuel no sabía qué decir. El silencio lo abrazó. Sus ojos, sin luz, se llenaron de lágrimas. «Pensé que nadie lo recordaría», susurró. «Yo nunca lo olvidé». Y entonces, todo cambió. El doctor Ortega se levantó. Fue al mostrador. Habló con firmeza. Dio órdenes. A los 5 minutos, Samuel estaba siendo atendido. Exámenes. Estudios. Un trato digno. Pero más que eso. Una mirada. Una mano. Un reconocimiento. Porque a veces, no es el cuerpo el que necesita atención, sino el alma. Porque hay heridas que no se ven. Cicatrices que no sangran. Historias que nadie escucha. Pero existen. Y necesitan ser honradas. Ese día, Samuel no solo fue diagnosticado a tiempo. Fue visto. Fue recordado. Fue validado. Y en esa validación, comenzó a sanar. A veces, no se trata de medicina. Se trata de humanidad. Y aquel médico, aquel niño rescatado entre el fuego, devolvió más que un favor. Devolvió a Samuel su lugar en el mundo. Y eso no tiene precio. Él no respondió de inmediato. Solo movió la cabeza. Despacito. Como quien tiene miedo de hablar y romper algo sagrado. «Sí, soy yo». Y en ese momento, todo cambió. La recepcionista, que había bajado la cabeza para digitar, levantó el rostro como si hubiera oído mal. La enfermera que había empujado la silla de ruedas hacia un rincón, quedó paralizada. Y Sofía. Sofía sintió un nudo en la garganta, porque frente a ella, no estaba apenas un hombre ciego y olvidado. Estaba un hombre que había estudiado en los libros. Un rostro que su padre, también médico, había mencionado con orgullo una vez, cuando ella era niña. El doctor León Calderón fue uno de los pioneros en cirugía cardíaca aquí. Un genio silencioso. Pero eso había sido hace décadas. Y ahora, estaba ahí, con la camisa manchada, los ojos perdidos, el alma cansada. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó ella, con la voz temblando. Y él, con una sonrisa triste, respondió: «Esperando que alguien me vea, como tú lo hiciste». Fue entonces cuando Sofía sintió que algo dentro de ella se rompía. No era solo indignación. Era algo más profundo. Era como si la medicina misma la llamara. Como si cada aula, cada guardia, cada lágrima en los pasillos del hospital, la hubieran preparado para ese momento. Y sin pensar, sin pedir permiso, sin miedo a protocolos, se arrodilló frente a él. «Doctor Calderón, yo soy residente de 3er año. No tengo poder aquí. No tengo autoridad. Pero juro que no voy a dejarlo solo». Él asintió. Una lágrima bajó por su mejilla. Sofía se puso de pie. Miró hacia la recepción. «¿Dónde está el jefe de turno?», preguntó, esta vez con firmeza. «En quirófano», respondió una voz tímida. «Entonces tráiganlo». Ahora. Hubo un silencio incómodo. Miradas cruzadas. Tensión. Pero ella no retrocedió. Porque ya no era solo una residente. En ese momento, era la voz de alguien que había sido ignorado por demasiado tiempo. Y a veces, basta una voz. Unos minutos después, apareció el doctor Arismendi, el jefe de turno. Un hombre de unos 50 años, con el ceño fruncido y las manos aún con los guantes colgando.
¿Qué sucede aquí? ¿Por qué tanta agitación? Sofía se adelantó. Doctor, este paciente necesita atención urgente. No fue registrado, no fue atendido, y lleva horas esperando. Arizmendi la miró con molestia. ¿Y por qué no fue registrado? ¿Qué clase de sistema es este? Sofía respiró hondo. Porque es ciego. Porque está solo. Y porque nadie quiso mirarlo. El jefe giró la cabeza hacia el hombre en la silla de ruedas. Y entonces, sus ojos se agrandaron. ¿León? Silencio. Profundo. Denso. ¿Eres tú? Calderón asintió, apenas con un gesto. Y en ese momento, el rostro del jefe de turno cambió. De arrogancia a asombro. De superioridad a vergüenza. Dios mío. Porque Arizmendi había sido alumno de Calderón. Había aprendido de él. Le debía lo que era. Y sin pensarlo, se acercó y se agachó frente a él. Perdóname. No hubo respuesta. Solo ese silencio pesado que dice más que 1000 palabras. Sofía, aún de pie, miraba la escena. Y algo en su interior se reafirmaba. Había cosas que no se enseñaban en libros. Se aprendían, en instantes como ese. Fue entonces cuando todo se movilizó. El paciente fue ingresado. No por compasión, sino por justicia. Y mientras lo llevaban por el pasillo, Sofía caminaba junto a él. Él tomó su mano. Firme, cálida. Gracias, murmuró. No tiene que agradecerme, doctor. Si tengo, porque tú me viste. Lo vi, porque usted me enseñó a ver. Aunque no lo supiera. Ella no sabía qué diagnóstico tenía. No sabía si saldría de esa clínica caminando, o si nunca saldría. Pero sí sabía una cosa. Había algo sagrado en ese encuentro. Y mientras cruzaban las puertas del área clínica, alguien susurró a sus espaldas. Ese es el doctor Calderón, el que operaba sin apenas tecnología, el que salvó al hijo del gobernador en los 80. Las voces comenzaban a recordar. Porque a veces, basta que uno vea, para que los demás también despierten. El cuarto donde lo internaron era simple. Una cama, una ventana, un monitor apagado. Pero cuando él entró, todo pareció tomar sentido. Como si ese lugar lo hubiera estado esperando. El equipo comenzó a moverse. Tomaron muestras. Le colocaron sueros. Midieron su presión. Y mientras todo eso ocurría, Sofía no se fue. Se sentó junto a la cama. Tomó una libreta de su mochila. Y comenzó a escribir. ¿Qué haces? Preguntó él. Anoto su historia. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se deben olvidar. Él sonrió. ¿Sabes? Me llamaban el cirujano invisible. Porque entraba, operaba y salía. Sin fotos. Sin premios. Por eso lo olvidaron. Tal vez. Pero yo no voy a hacerlo. Fue entonces cuando una enfermera entró con un sobre. Un sobre amarillo. Antiguo. Con las esquinas dobladas. Estaba en su abrigo. Tiene su nombre. Sofía lo tomó. Se lo entregó a él. ¿Quiere que lo abra? Él asintió. Y cuando ella deslizó el papel hacia afuera, su corazón se detuvo por un segundo. Era una carta. Escrita a mano. Con tinta azul desvaída. Fechada en 1997. Comenzaba así. Querido papá, aunque nunca supe si eras tú. Sofía tragó saliva. ¿La leo? Él cerró los ojos. Y dijo. Sí. Y así. Una historia que había dormido por casi 3 décadas. Comenzó a despertar. Sofía respiró hondo. La carta temblaba entre sus dedos. No por el papel, sino por todo lo que representaba. Una voz. Una herida. Una ausencia. Él tenía los ojos cerrados. Como quien espera un golpe. O un milagro. Y ella comenzó a leer. Querido papá, aunque nunca supe si eras tú. Mi madre siempre guardó tu foto en una caja. Una foto borrosa, en blanco y negro, donde tú apareces con bata blanca, mirando algo, como si fuera más importante que todo lo demás. Sofía tragó saliva. Miró al hombre en la cama. Sus manos temblaban. Continuó. Crecí con 1000 preguntas. Con una madre que me decía que tú eras médico. Un médico brillante. Pero que no pudiste quedarte. Nunca supe si te fuiste. O si te obligaron a irte. El cuarto estaba en silencio. Solo el zumbido leve del suero cayendo. Y el sonido de una historia que jamás debió haberse perdido.
Cumplí 10 años soñando que algún día tocarías la puerta, que dirías, soy tu papá, y que me abrazarías como en las películas. Pero eso nunca pasó, y aprendí a callar, a vivir con ese hueco. Sofía sintió un nudo en la garganta. No era ficción, era vida, cruda, dolorosa y olvidada. Hoy soy adulta. Estudié enfermería. Curioso, ¿no? Tal vez por ti, tal vez por ella, o tal vez porque el dolor me enseñó a cuidar lo que otros descuidan. Él apretó los labios, como si cada palabra le abriera una herida vieja, y al mismo tiempo, le trajera un poco de paz. No escribo esto para reclamarte nada. No busco respuestas. Solo quería que supieras que existo, que he llorado por ti, y que, a pesar de todo, te he amado, sin conocerte. Sofía cerró los ojos por un instante. La voz se le quebraba, pero tenía que seguir. Mi nombre es Clara. Clara de Los Ángeles. Mi madre me puso así porque dijo que los ángeles la cuidaban. ¿Cuándo tú te fuiste? Silencio. Un silencio que hablaba. Él giró el rostro hacia la ventana. Y entonces murmuró. Clara. ¿La conocía, doctor? Preguntó Sofía, con la voz suave. Era la enfermera más dulce del Hospital San Felipe. Tenía el cabello negro, largo, y una risa que curaba más que los medicamentos. ¿La amó? Sí, porque se fue. Porque creí que no merecía quedarme. Sofía bajó la mirada. Ella le esperó. Muchos años. Pero murió de cáncer cuando Clara tenía 18. Él cerró los ojos con fuerza, como si las lágrimas no supieran por dónde salir. ¿Clara está viva? Sofía asintió. No sé dónde vive ahora. Solo sé que esta carta llegó a mi hospital hace un año. Mi jefe la encontró en el archivo de casos antiguos. Pero nadie supo quién era el destinatario. Hasta que yo vi su nombre en la esquina. Él extendió la mano. Pálida, temblorosa. Sofía le colocó la carta entre los dedos. Él la acercó al rostro. La tocó como si fuera el retrato de un milagro. La perdí. No del todo. Él la miró. ¿Aún puedo? Sofía no respondió. Porque no había respuesta. Solo un camino. Y él tenía que decidir si quería andarlo. Las horas pasaron. Las pruebas llegaron. Y el diagnóstico fue claro. Insuficiencia renal severa. Debía comenzar diálisis cuanto antes. ¿Y si no lo hago? Preguntó él. Sofía no mintió. Morirá en pocas semanas. Tal vez días. Él asintió, sin miedo. ¿Y si lo hago? Tendrá tiempo. No sé cuánto. Pero tendrá una oportunidad de buscar a Clara. De hablar con ella. De sanar algo. Entonces él dijo algo que Sofía jamás olvidaría. No tengo miedo de morir. Pero tengo miedo de morir sin que ella sepa. Que si la amé. Y en ese momento, todo tuvo sentido. La vida. La medicina. La memoria. Porque hay cosas que no curan los medicamentos. Pero sí un gesto. Una carta. Una verdad. Sofía organizó todo. Puso al doctor Calderón en la lista de espera para diálisis. Movió contactos. Habló con su superior. Peleó contra el sistema. Y venció. Porque cuando uno lucha con el corazón, la burocracia tiembla. 2 días después, él estaba conectado a la máquina. La primera sesión fue dura. Dolorosa. Pero también liberadora. Sofía estuvo ahí. Todo el tiempo. Y al final, cuando lo desconectaron, él la miró, y dijo, ¿me ayudarías a buscarla? Sofía sonrió. Ya empecé. Porque sí. Ya lo había hecho. Había buscado archivos. Direcciones antiguas. Llamado a hospitales. Y al fin, una pista. Clara trabajaba en un centro de salud rural, a 4 horas de distancia. No tenía redes. Vivía sola. Y según un colega, cuidaba ancianos, con una dedicación que nadie entendía. Como si tratara de sanar algo que no se ve, dijo él. Sofía no le dijo nada a Calderón. No aún. Porque algo dentro de ella le decía que no bastaba con encontrarla. Había que prepararlo. Y entonces, durante 3 días, ella escribió. Escribió la historia de León. Desde su juventud. Sus cirugías. Sus silencios. Su miedo. Y su culpa. Lo hizo sin juzgar. Como quien escribe un evangelio humano. Con compasión. Cuando lo terminó, se lo leyó.
Y él lloró. ¿Tú crees que si ella me ve así, viejo, enfermo, ciego, me perdonaría? Sofía tomó su mano. Firme, segura. Yo creo que nadie que ama cierra la puerta si la verdad llama. Y al día siguiente, ella lo llevó. El camino era largo, polvoriento, casi como un viaje hacia el pasado. Sofía conducía con cuidado. León iba en el asiento trasero, cubierto con una manta, conectado al tanque portátil de oxígeno. Silencioso, con la mirada fija, aunque ya no podía ver. ¿Dónde estamos?, preguntó, con voz débil. Faltan unos 30 minutos. Huele a campo. Sí, huele a tierra y a memoria. Silencio. ¿Y si no me quiere ver? Entonces te habrás liberado. ¿Y si ya me olvidó? Entonces tendrás la certeza de haber intentado. Una brisa entró por la ventana. Traía consigo ese aroma a eucalipto y polvo viejo. León sonrió. Ese olor. Clara lo amaba. ¿El eucalipto? Sí, siempre decía que olía a infancia. A los días buenos. Sofía miró por el retrovisor. Él no mentía. Estaba volviendo. No solo al lugar, sino a lo que había dejado enterrado. El centro de salud era pequeño. Apenas 3 habitaciones, un consultorio y una sala de espera que más parecía un comedor familiar. Al llegar, Sofía se bajó primero. Entró. Había una mujer en la recepción. Canosa, de rostro noble, con bata celeste y las manos marcadas por años de trabajo. ¿Clara?, preguntó. Sí, ¿la conozco? No, pero traigo a alguien que necesita verte. Clara la miró, confusa. Luego, como si algo se removiera en su pecho, frunció el ceño. ¿Quién es? No te puedo decir aún. Pero si me das 5 minutos, te explico. Solo, no salgas corriendo. Sí, Clara asintió, desconfiada, pero con el corazón latiendo más rápido. Sofía volvió al coche. Abrió la puerta trasera. Es ella. ¿Cómo la viste? Fuerte, digna, pero con los ojos tristes. León respiró profundo. No sé si puedo. Sofía le tocó el hombro. No viniste hasta aquí para darte la vuelta. Le ayudó a bajar. Lo tomó del brazo y lo guió como quien lleva a un sobreviviente hacia el mar. Cuando Clara lo vio, se quedó inmóvil. No dijo una sola palabra. Solo sus ojos comenzaron a brillar. Él intentó sonreír. No sé si puedes reconocerme. Te reconocí desde que bajaste del coche. Él bajó la cabeza. Lo siento. Por todo. Por los años. Por el silencio. Por haberme ido cuando más me necesitabas. Clara no lloró. Solo lo observó. Durante un largo rato. Y luego dijo: ¿Y por qué volviste ahora? Él se sostuvo de la pared. La voz casi le fallaba. Porque supe que teníamos una hija. Y porque no quiero morir sin pedir perdón. Entonces, el muro cayó. Clara corrió hacia él. Lo abrazó. Fuerte. Como quien rescata a un náufrago. Ella te esperó, León. Cada cumpleaños. Cada Navidad. Cada silencio. Él se quebró. Y ahora, ella está viva. ¿Está bien? Clara asintió. Es fuerte. Como yo. Como tú. Sofía los observaba desde la puerta. No dijo nada. Solo apretó los labios y dejó que la vida hiciera lo suyo. Horas después, ya en el interior del centro, los 3 se sentaron. Clara sacó una vieja caja de madera. Dentro, cartas, dibujos, fotos de Clara niña. Todo esto es lo que ella quiso que tuvieras. Pero nunca supe dónde estabas. Y cuando supe, ya era tarde. León acarició los papeles con las yemas. ¿Dónde está ahora? En una misión médica en la sierra. Va cada 6 meses. Regresa en una semana. Nunca se detuvo. Dice que sanar es su forma de amar. Él respiró hondo. ¿Crees que quiera verme? Clara no respondió de inmediato. Solo lo miró a los ojos. No lo sé, pero sé que tiene derecho a decidir. ¿Y tú? Tienes derecho a pedirle perdón. Durante los días siguientes, León se quedó en el centro. Sofía dormía en una camilla junto a él. No lo dejaba solo, como si cada minuto contara. Y contaba, porque la enfermedad avanzaba. Los médicos rurales hacían lo que podían. Pero él lo sabía. No me queda mucho tiempo, le susurró una noche. Sofía le tomó la mano.
¿Y si solo te queda una semana? ¿Vas a usarla para tener miedo? ¿O para sanar? Él sonrió, con dolor. Tú deberías ser doctora. No, soy lo que quiero ser. Y estoy aquí porque elegí estar contigo. Y entonces, pasó. La última noche antes del regreso de Clara hija, él escribió una carta. No como médico, no como padre, sino como hombre. Querida hija, no puedo pedirte que me ames. No puedo exigir que me llames, papá. Pero sí quiero que sepas que viví cada día de este infierno pensando en ti, que mi cobardía fue mi peor diagnóstico, y que si alguna vez te sentiste sola, fue porque yo no supe quedarme. Sofía lo ayudó a firmar. Sus manos ya no respondían. ¿Y ahora? ¿Qué pasa si ella no viene? Preguntó, temblando. Entonces, habrás dicho lo que el alma no podía callar. Y eso, ya es un milagro. La madrugada siguiente, un coche llegó. Lento, cubierto de polvo. Clara bajó. Alta, con uniforme médico. Y los mismos ojos de su madre. Entró sin decir palabra. Sofía la esperó en la entrada. ¿Tú eres? Soy Clara. ¿Tú eres? Sofía asintió. Soy Sofía. Te traje a tu padre. Clara no reaccionó de inmediato. Solo frunció el ceño. ¿Mi padre está aquí? Sofía no dijo nada. La llevó de la mano. Hasta la habitación. León dormía. Pálido. Con el rostro exhausto. Pero en paz. ¿Ese es? Sí. Clara dio un paso. Luego otro. Hasta estar frente a él. Y entonces, él abrió los ojos. Clara. Ella no habló. Solo lo miró. Lo siento, dijo él, apenas audible. Llegaste tarde, respondió ella. Lo sé, pero llegué. Silencio. ¿Leíste mi carta? Sí. ¿Me odias? Ella respiró hondo. Y dijo, no sé cómo se odia a alguien que uno soñó toda la vida. Y se sentó a su lado. Dime una cosa, León. Hubiera sido distinto. Si hubieras tenido valor. Él la miró. Y por primera vez, no respondió como médico, ni como hombre, sino como un niño que se equivocó. Sí, Clara asintió. Entonces, por hoy, basta. No quiero entenderte. Solo, quiero cerrar esta herida. Y le tomó la mano. La misma que temblaba. La misma que salvó vidas. Y dejó una atrás. León cerró los ojos. Y por primera vez, lloró en paz. Las horas pasaron como si el tiempo se hubiese quebrado. En aquella pequeña habitación, no quedaban deudas. Solo miradas, palabras suaves, y respiraciones frágiles. León dormía. Sofía estaba sentada a sus pies, con un cuaderno en las manos. Y Clara, su hija, permanecía en una silla, sin despegarse de él. La noche cayó. Y con ella, un silencio que no pesaba, sino que sanaba. ¿Siempre fue así? Preguntó Clara, mirando a Sofía. ¿Cómo? Tan noble, tan humano. Sofía sintió despacio. Siempre. Pero le costaba mostrarse. Tenía miedo de no ser suficiente. Clara bajó la cabeza. No sé qué hacer con todo este amor. Este amor viejo, que nadie me enseñó a usar. Sofía se levantó. Se sentó a su lado. No lo uses. Solo déjalo ser. Que te habite. Que te duela, si tiene que doler. Pero que no se quede encerrado. Clara cerró los ojos. Por un momento, pudo ver a la niña que fue. Esperando cartas. Dibujando rostros que no conocía. Y ahí estaba él. En carne y hueso. Roto. Tarde. Pero ahí. A la mañana siguiente. León apenas podía hablar. Sus ojos estaban nublados. Su respiración más corta. Los médicos del centro sabían lo que venía. Sofía lo sabía. Y Clara también. ¿Quieres que le avise a alguien? Preguntó Clara. No. Solo, necesito que estén ustedes. Que me miren. Que no me dejen ir, solo. Sofía se acercó a su oído. No vas solo. Vas con todo lo que dejaste bueno en este mundo. León hizo un esfuerzo por levantar una mano. Y con los dedos temblorosos, acarició la mejilla de Clara. Perdóname, hija. No te prometo llamarte papá. Pero sí te prometo que no te voy a odiar. Él sonrió, con lágrimas. Con eso me basta. Y así, en medio de aquella clínica rural,
con el viento colándose por las grietas de la ventana. León cerró los ojos. Su último suspiro fue leve, como una hoja cayendo, como un secreto que se entrega al viento. Clara no lloró de inmediato. Solo se quedó quieta, mirándolo, sintiéndolo. Sofía tomó su mano. Te quedas tú. Y eso también es un milagro. Lo velaron con humildad. En una sala sencilla, con flores del jardín y un rosario sobre el pecho. Clara preparó una pequeña caja con objetos que quiso que lo acompañaran. Un dibujo que hizo de niña, una carta sin abrir, y un mechón de su cabello, que su madre había guardado desde que nació. No pude dárselo en vida, pero que se lo lleve ahora. La gente del pueblo se acercó. Algunos lo recordaban, otros no, pero todos entendían que algo grande había sucedido, que una historia había cerrado, y que una hija había perdonado. Después del entierro, Sofía se quedó unos días más. Clara le ofreció quedarse en su casa. No tienes que volver de inmediato. Aquí también se te necesita. Y así lo hizo. En las tardes, salían a caminar. Visitaban a pacientes. Cocinaban pan. Y reían. Rieron mucho. ¿Sabes qué creo? Le dijo Clara una tarde. ¿Qué? Que tú no solo salvaste a mi padre. Me salvaste a mí también. Sofía se sonrojó. Yo solo lo llevé de regreso. Ustedes hicieron el resto. Pero Clara negó con la cabeza. Tú fuiste el puente. Tú creíste cuando nadie más lo hacía. Tú viste luz, donde otros solo veían ruinas. Sofía la miró. Y entendió. Entendió que no había sido solo una historia de redención, sino una herencia de amor. Pasaron los meses. Y Sofía decidió quedarse. Se integró al centro. Aprendió primeros auxilios. Organizó campañas de salud. Jugaba con los niños en la plaza. Y acompañaba a los ancianos que ya nadie visitaba. Era como si todo en ella hubiese encontrado su sitio. Una tarde, mientras limpiaban la habitación que había sido de León, Clara sacó una libreta vieja. Mira esto, dijo, entregándosela. Eran notas, borradores de cartas, pensamientos, pero en la última página había algo más. Una frase, escrita con trazo tembloroso. Si algún día vuelvo, que sea con el corazón limpio. Y si no vuelvo, que me busquen en los ojos de quien más amé. Sofía la leyó en silencio, y sintió un nudo en el pecho. Está hablando de ti, susurró Clara. ¿De mí? Sí, te vio. Y supo que el amor no siempre tiene la forma de una pareja. A veces, el amor se disfraza de enfermera, de nieta, de amiga. A veces, el amor es solo presencia. Sofía cerró los ojos, y por primera vez, no sintió dolor, sino gratitud. Guión bajo 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 guión bajo. Años después, en una ceremonia en la capital, el nombre de León fue incluido en una placa conmemorativa. Médicos que sirvieron con dignidad. Médicos que amaron hasta el final. Sofía, con bata blanca, fue quien colocó la flor. Y en su bolsillo, llevaba una carta. La carta que León nunca le entregó a su hija. Solo como un símbolo. Solo como un testigo. Después del acto, un periodista se le acercó. ¿Usted lo conocía? Mucho más de lo que creí. Y mucho menos de lo que me hubiera gustado. ¿Y por qué está aquí hoy? Sofía miró al cielo. Y luego respondió. Porque todos merecemos un regreso. Aunque sea el último. Aunque sea con los ojos cerrados. Guión bajo 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 guión bajo. Hoy, en el pueblo, hay una placa en el consultorio. Dice, aquí volvió un hombre que quiso curar lo que la medicina no pudo. Y aquí quedó el testimonio de que el perdón también es una forma de sanar. Clara dirige el centro. Sofía sigue a su lado. Juntas, cuidan, enseñan, acompañan. Y cada vez que alguien pregunta por León, no cuentan su historia como una tragedia, sino como un milagro lento, doloroso, pero real, porque a veces, la redención no viene con aplausos, ni con grandes gestos.
A veces, es solo una mano que nos suelta, una hija que escucha, un corazón que vuelve, aunque ya no tenga fuerzas, y una joven que eligió quedarse cuando todo el mundo se iba. Con el paso del tiempo, las heridas dejaron de sangrar, pero no desaparecieron. Clara aprendió a convivir con ellas, como se convive con una cicatriz, sin ocultarla, sin exhibirla, solo aceptando que forma parte de la piel. Había días en que el recuerdo de León era suave, otros lo sentía como una punzada, sobre todo en los silencios, en esas tardes en que el sol bajaba despacio, y el viento parecía repetir su voz, pero nunca más fue un recuerdo hostil, porque ahora tenía rostro, tenía historia, y tenía fin. Sofía, por su parte, encontró en aquella comunidad algo que nunca había buscado conscientemente. Hogar. Había llegado solo por una misión temporal, una tarea, una promesa a una directora de hospital, pero lo que halló fue una especie de paz que no sabía que anhelaba. Aquí la vida no corre, le decía a Clara mientras colgaban ropa. Aquí la vida camina, te mira a los ojos. Se volvió una figura querida por todos. Los niños la seguían como si fuera una maga. Los ancianos le tomaban la mano con reverencia. Y los nuevos pacientes la llamaban la que cuida el alma. Y no era una exageración. Sofía no curaba solo cuerpos. Curaba silencios. Respetaba los miedos. Acariciaba las ausencias con palabras. Un día, Clara la sorprendió escribiendo en un cuaderno. ¿Es tu diario? Sofía sonrió. No exactamente. Es mi forma de no olvidar. De mantener viva la voz de los que ya no están. ¿Puedo leer? Ella dudó, pero luego asintió. Clara abrió el cuaderno con cuidado. Y leyó. No somos lo que hicimos. Ni siquiera lo que nos faltó hacer. Somos lo que elegimos recordar. Y yo elijo recordar a León no como el que huyó, sino como el que volvió, aunque le costara cada paso. Cerró el cuaderno en silencio, y se le llenaron los ojos. ¿Sabes qué creo, Sofía? ¿Qué? Que si todos tuviéramos alguien que nos escriba así, el mundo tendría menos miedo de volver. Los años siguieron su curso. La pequeña clínica fue creciendo. Ya no era solo un centro médico. Era un refugio. Mujeres embarazadas. Hombres que habían perdido el trabajo. Niños con enfermedades crónicas. Todos encontraban allí una especie de segundo hogar. Y en el corazón de todo eso, estaban ellas dos. Clara, con su mirada firme y su forma justa de amar. Sofía, con su ternura invencible y su fe en lo invisible. La gente decía que juntas habían hecho florecer lo seco. Y quizá era verdad. Un día, un joven llegó al centro buscando ayuda. Se llamaba Matías. Tenía 19 años. Y una enfermedad rara que nadie había logrado diagnosticar con claridad. Dicen que aquí no solo curan, dijo en la entrada. Aquí, escuchamos, le respondió Sofía. Se convirtió en un caso complejo, doloroso, pero no imposible. Y gracias al acompañamiento constante y al amor con que lo rodearon, Matías encontró en sí mismo una fuerza que nadie le había dicho que tenía. No me voy a morir hoy, le dijo un día a Clara. No mientras ustedes me sigan mirando como si todavía pudiera volar. Esa frase quedó escrita en la pared del centro, como lema, como escudo. Todavía puedes volar. Una tarde, Clara recibió una carta. No tenía remitente, solo su nombre, y una caligrafía que no reconocía. La abrió con manos temblorosas. Y leyó: Querida Clara, no me conoces, pero yo conocí a tu padre, mucho antes de que lo hiciera Sofía. Compartimos dolor, guerra, frío, pero también sueños. Y él siempre hablaba de ti, de lo que no fue, de lo que deseaba. Me pidió, antes de morir en ese campo, cuando todos creíamos que él también estaba perdido, que si alguna vez lo encontrabas, no lo juzgaras por el León del pasado, sino por el que luchó por volver. Gracias por haberlo hecho. Gracias por no cerrar la puerta. No había firma, solo una flor seca dentro del sobre, una de las mismas que crecían alrededor de la clínica. Clara la sostuvo contra su pecho, y supo que el círculo se había cerrado. Para siempre. Años después, cuando Sofía cumplió 60, Clara organizó una pequeña ceremonia en el centro.
Invitó a toda la comunidad. Decoraron el patio con luces. Y cada niño escribió una palabra en una hoja. Una palabra que describiera a Sofía. Luz. Puente. Milagro. Perdón. Casa. Sofía, con lágrimas en los ojos, no pudo hablar. Solo abrazó a Clara. Y le dijo: nunca imaginé que al ir a buscar a un hombre que moría, iba a encontrar mi propia vida. Ahora, si caminas por ese pueblo, verás un mural. Muestra a un hombre mayor, de pie, con una bata desgastada. Y detrás de él, dos mujeres. Una con el cabello recogido y los brazos cruzados. La otra, con una sonrisa dulce y un cuaderno en la mano. Y abajo, una frase: volver también es sanar. Nadie habla ya de lo que León fue antes. Hablan de lo que dejó, de la hija que perdonó, de la enfermera que creyó, y de lo que sucede cuando el amor, incluso cansado, decide quedarse. Dicen que los recuerdos no se miden por fechas, sino por lo que nos dejaron en el alma. Y esta historia dejó huellas profundas, huellas que, aunque el tiempo avance, no desaparecen, porque no están en la mente, están en el corazón. Años después de la partida de León, el centro médico fue renombrado oficialmente. Ahora se llamaba Clínica Comunitaria León de Esperanza. El día de la inauguración oficial, Clara leyó un pequeño texto, no con solemnidad, sino con emoción contenida. Este lugar no lleva el nombre de un héroe perfecto, ni de alguien sin errores. Lleva el nombre de un hombre que supo volver, de alguien que encontró, en medio del juicio, la fuerza de pedir perdón, y más aún, la valentía de sanar con otros. Hoy, este centro no es solo de salud, es de reconstrucción, es de memoria, es de segundas oportunidades. Nadie aplaudió de inmediato. El silencio fue largo, respetuoso, como si todos estuvieran asimilando cada palabra. Y después, el aplauso fue tibio, cálido, lleno de respeto. Sofía, sentada a un costado, tenía entre las manos el cuaderno que había escrito durante años. Ya no era solo un diario, era un testimonio, una memoria viva, de lo que pasó, de lo que cambió, y de lo que pudo ser. A veces, cuando los niños nuevos llegaban al centro, le preguntaban a Clara: ¿y quién fue León? ¿Por qué está su nombre aquí? Ella no respondía con detalles. No hablaba de guerra, ni de errores. Solo decía: fue alguien que entendió, demasiado tarde, lo que era amar. Pero no tan tarde como para no intentarlo. Y eso basta para honrarlo. Sofía, por su parte, envejeció con paz, con una serenidad que solo tienen quienes ya dijeron todo lo importante. Una tarde, mientras caía el sol, Clara le preguntó: ¿alguna vez te arrepentiste de venir aquí? Sofía rió suave. Sus ojos ya estaban más opacos, pero su voz tenía la misma calidez. Si no hubiera venido, quizá León habría muerto solo. Tú habrías vivido con rabia, y este lugar sería un terreno baldío. Pero tú perdiste años lejos de tu familia. No los perdí, Clara. Los transformé. Y además, encontré otra familia. Tú. Clara bajó la mirada, conmovida, y murmuró: yo también te encontré. En medio del juicio. Dios me envió a ti. Los años pasaron. Sofía murió a los 81. Fue en casa, en paz, con Clara tomándole la mano, con los pájaros cantando al fondo, y con el cuaderno sobre su pecho. En la última página había una carta, dirigida a Clara. Si estás leyendo esto, es porque ya crucé el umbral. No llores. No hay muerte donde hubo sentido. Gracias por ser mi milagro cotidiano, y por no cerrar la puerta cuando todo en ti gritaba que lo hicieras. Te amo, y allá donde esté, seguiré escribiendo sobre ti. Clara no lloró. Sonrió con los ojos llenos de cielo, y dijo en voz baja: buen viaje, amiga. Hoy, muchos años después, la clínica aún sigue en pie. Más grande, más viva, más necesaria que nunca. En la entrada hay un mural nuevo. Muestra a 3 figuras. Un hombre de barba gris, mirando al horizonte. Una mujer de rostro fuerte, con bata blanca y mirada protectora. Y una mujer mayor, con cuaderno en mano, escribiendo algo invisible. Abajo, se lee:
Dios no siempre quita el dolor, pero sí manda compañía. Clara aún camina por los pasillos. Más despacio, sí, pero con la misma firmeza. Y a veces, cuando el viento sopla fuerte entre los eucaliptos, cierra los ojos y cree escuchar la risa de Sofía, y la voz de León, y todas las palabras que alguna vez sanaron. Entonces suspira, y repite una frase que se volvió su oración personal. No importa cómo empezó, lo que importa es cómo elegimos terminarlo. Y así termina esta historia, con cicatrices que ya no duelen, con ausencias que ya no pesan, y con una certeza, que incluso en el final, hay lugar para el perdón, que aún entre ruinas, puede levantarse un hogar, y que si Dios camina contigo, ninguna herida es eterna. No todos los ecos vienen del sonido, algunos vienen de lo vivido, de lo que no dijimos, de lo que sí hicimos, y de lo que dejamos, en otros. Después de la muerte de Sofía, Clara pasó un año sin escribir, no porque no tuviera palabras, sino porque ninguna le parecía digna. Hasta que un día, en una pequeña caja de cartón olvidada en la oficina de León, descubrió algo que cambió todo. Una libreta antigua. Una de esas con la portada gastada y páginas casi sueltas. Al abrirla, Clara encontró notas. Notas que León había escrito. En silencio. En secreto. Notas que no eran sobre medicina. Eran sobre fe. Sobre perdón. Y sobre ella. La primera decía: hoy ella me miró sin odio. Y fue el primer milagro real que he visto desde que perdí la vista. Clara leyó con las manos temblando, con el corazón apretado, porque nunca supo que él también la observaba, a su modo, con otros ojos. Otra página decía: si Dios me da tiempo, lo usaré para curar lo que rompí. Y si no me da tiempo, espero que al menos me dé el derecho de morir intentando. Clara cerró el cuaderno, y por primera vez, lloró por León. Lloró no como una herida, sino como una mujer que entendió, que incluso quien la lastimó, había amado como sabía. En la clínica, las cosas siguieron cambiando, pero algo permanecía. La historia de León, Sofía y Clara se volvió parte del entrenamiento de los nuevos médicos. Ya no era un rumor, ni una anécdota. Era una historia que se contaba en voz baja, en el primer día de trabajo. Se les decía: aquí no tratamos síntomas, tratamos almas, y cada alma, como cada historia, merece un lugar donde ser escuchada. Una tarde, una joven doctora recién llegada se encontró con Clara al final del pasillo. Era tímida, con los ojos húmedos por algo que no sabía cómo explicar. ¿Usted es Clara?, preguntó. Sí, respondió con su tono calmo. Solo quería decirle, gracias. No por la clínica, sino por la historia. Mi madre fue paciente de aquí, y siempre decía que la clínica la curaba incluso antes de verla el médico. Ahora entiendo por qué. Clara sonrió. Las paredes escuchan más de lo que parece. La doctora dudó. ¿Y cree usted que León se redimió de verdad? Clara miró al cielo, como si buscara una respuesta entre las nubes. No lo sé, pero sé que murió intentándolo. Y eso también es una forma de salvación. Al año siguiente, se organizó un evento pequeño. Al cumplirse 10 años de la transformación del centro, hubo música suave, velas encendidas, fotografías en blanco y negro de los inicios, y un espacio de testimonios abiertos. Se levantó una enfermera de las más antiguas. Tenía voz pausada y mirada que hablaba más que su boca. Yo estuve aquí cuando León llegó, y confieso que lo juzgué. Lo traté como si no mereciera estar ni en la banca de espera. Hoy me arrepiento, porque me enseñó algo que ningún libro lo hace, que nadie está tan roto como para no poder amar otra vez. Un médico también habló. Yo fui parte del equipo que no lo escuchó la primera vez, y fui parte del que lo atendió la última. Nunca me lo dijo, pero sé que sabía que estábamos aprendiendo con él. Era un paciente, pero también nuestro espejo. Cuando el evento terminó, una niña de unos 10 años, de esas que acompañan a los padres sin entender del todo, se acercó al mural de la entrada, lo miró largo rato, y preguntó: ¿quiénes son ellos? Clara, que pasaba cerca, se detuvo. Son los que cuidaron antes que nosotros.
y nos enseñaron cómo hacerlo. ¿Y por qué la señora está escribiendo? Porque si no se escriben las historias, se olvidan. Y hay historias que no pueden morir. La niña asintió, como si entendiera más de lo que decía su edad. Entonces yo también voy a escribir. Y sacó un cuadernito rosa de su mochila. Y escribió, con letra chiquita. Hoy conocí el lugar donde la gente no se rinde. A veces, lo que alguien deja no es tangible. No se hereda en bienes, ni se mide en logros. Se hereda en gestos, en maneras de tratar al otro, en el modo en que se abraza, aunque no haya contacto. La historia de León, que empezó con dolor, terminó sembrando ternura. Y aunque su nombre fue primero motivo de vergüenza, hoy es motivo de fuerza, porque lo que redime no es el pasado, es la decisión de no repetirlo. Clara ya no dirige la clínica. Pasó el mando con amor a una nueva generación que no vivió aquella historia, pero la conoce como si la hubiera soñado. Ella ahora solo camina, observa, y, de vez en cuando, corrige con un gesto suave. Pero cuando le preguntan quién fue León, ya no tiembla, ni duda, ni oculta. Responde con serenidad. Fue un hombre ciego, que aprendió a ver con el corazón. Y eso lo cambió todo. Y tú que escuchaste esta historia, que la sentiste en la piel, quizá te preguntes qué hacer con ella ahora. Te invito a no dejarla solo en el video. Llévala contigo, en tus silencios, en tus miradas, en tu manera de tratar a quienes llegan heridos, aunque no lo digan, porque puede que no todos sean León, pero todos, en algún momento, hemos necesitado que alguien nos vea, antes de juzgarnos. Y si esta historia te tocó de alguna forma, comenta aquí abajo. Haz que no se pierda. Si conoces a alguien del mundo de la salud, comparte este video con él o con ella, porque quizá, sin saberlo, estés sanando a un león en este momento. Y si quieres recibir más historias como esta, que no olvidan lo que vale una vida, suscríbete, porque aquí, las memorias no se mueren. A veces, el mayor acto de fe no es creer en Dios, es creer que las personas pueden cambiar. Y cuando eso sucede, lo único que queda por hacer es dar gracias y continuar el viaje, más humanos, más despiertos, más humildes, como León, como Sofía, como Clara, y como tantos, que nunca sabremos sus nombres, pero que han dejado huellas de luz, en medio de tanto dolor.